Hola, amada iglesia. Nuevamente bienvenidos a esta transmisión de Remanente Fiel, Renuevo de Dios desde casa. Es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares una vez más. Le damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da. Estamos terminando este primer semestre del 2020, un año pues de cierta manera atípico, un año especial en el cual hemos vivido absolutamente de todo. Pero, ¿sabe? Aún en medio de todo esto tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, porque ha sido un tiempo hermoso de reflexión, un tiempo hermoso de buscar más de la presencia de Dios. Así es que usted en esta noche puede estar agradecido con Él. Yo estoy seguro que usted lo está. Y es un buen tiempo también para reflexionar lo que hemos hecho durante estos primeros 6 meses del año, aun cuando la mayoría de estos meses hayamos estado resguardados o confinados desde casa. Y también es importante revisar, reflexionar, pensar lo que vamos a hacer en este segundo semestre del año, en donde probablemente nos reincorporaremos a nuestras diferentes actividades. Y le digo esto, amados hermanos, porque es un buen tiempo que Dios nos permite tener para revisar cómo está nuestra relación con Él, para poder reflexionar qué tanto hemos buscado de esa presencia del Altísimo, qué tanto le hemos dado cabida al Espíritu Santo que habite en nuestros hogares, que habite primeramente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y de la misma manera poder de una vez plantear estos planes delante de nuestro Dios sobre este segundo semestre del año. Y repito, yo le invito a que usted reflexione en esto, porque va a ser un segundo semestre de trabajo arduo, un segundo semestre en donde la gloria de Dios se quiere manifestar de una manera tremenda, pero déjeme le digo que eso va a depender mucho de lo que usted y yo hagamos, del trabajo que usted vaya a desempeñar para la obra de nuestro Dios. Repito, yo sé que usted está agradecido con lo que ha hecho Dios en sus vidas, en sus familias, aún en medio, amado hermano, de la escasez, aún en medio de los problemas, aún en medio de que si algún familiar o de alguna amistad cercana ha partido con el Señor en medio de esta pandemia, aún en medio de todo esto, nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que entender que es la voluntad del Altísimo, que es su soberanía, y que Él, amados hermanos, es perfecto, que sus tiempos son perfectos, que su voluntad es perfecta. Así es que, repito, gócese hoy en esta noche por tener una nueva oportunidad de poder buscar la presencia de Dios y de poder seguir escudriñando su palabra. Le voy a invitar a que ahí en su lugar cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a hacer una oración para dar comienzo. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor incondicional, por tu favor, por tus cuidados, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy hemos podido ver ese amor tan grande que has tenido para con tus hijos al guardarnos, Señor, al cuidarnos de este virus, al Señor ver esa paz que aún puede morar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero hoy en esta noche particularmente te queremos poner en tus manos este primer semestre que estamos cerrando, Padre, diciéndote gracias por lo que hemos vivido, gracias por lo que tú nos has dado, aún gracias por aquellas cosas que no hemos recibido hasta el día de hoy. Pero dejamos atrás ahora este primer semestre del año y ahora encaramos, ¿verdad?, este segundo semestre con valentía, sabiendo que va a ser un segundo semestre de un trabajo arduo, un segundo semestre en el cual queremos trabajar para tu obra de una manera sensata, sabia, prudente, pero mi Dios, con una fe increíble, con una fe, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Así es que te pedimos, mi Dios, que seas tú con todos y cada uno de los que estamos siguiendo esta transmisión, que tu mano poderosa siga estando a nuestro favor, que te sigas moviendo de una manera hermosa sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos más de ti, anhelamos conocerte más y más, Señor. No nos queremos conformar con lo que al día de hoy sabemos, con lo que hasta el día de hoy conocemos, sino queremos, Señor, pasar a otro nivel espiritual. Y para eso necesitamos escudriñar tu palabra. Y para eso necesitamos estar atentos a tu voz.
Así es que es por eso que nos reunimos hoy en esta noche a través de estos medios, a través de la tecnología, Señor, para conocer más de ti, para escudriñar tu palabra, para que tú nos hables, Padre. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, porque hoy queremos seguir aprendiendo. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Que esa sabiduría descienda de tu trono celestial sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, yo quiero decirle que en estos subsecuentes cultos de martes, quiero llevarle a una serie, quiero enseñarle el libro de Nehemías. Quiero que revisemos, ¿verdad?, en conjunto la mano poderosa de nuestro Dios a favor de la vida de Nehemías, cómo él trabajó, el esfuerzo que tuvo que hacer, la manera de orar de Nehemías, la manera de buscar de la presencia de nuestro Dios. La verdad es que es un libro que verdaderamente nos va a enriquecer de una manera espiritual tremenda a todos y cada uno de nosotros. Así es que yo le invito a que no se pierda ninguno de estas transmisiones en las cuales vamos a darle seguimiento a esta serie del libro de Nehemías, a este estudio de Nehemías, ¿ok? Así es que le invito que ahí en donde esté tome su Biblia, tome también, por favor, un cuaderno donde pueda hacer apuntes. Será muy importante para que usted pueda llevar una secuencia de todo lo que vamos a ir revisando, ¿ok? Muy bien, pues sin más preámbulo, yo quiero decirle lo que significa el nombre de Nehemías. Nehemías significa Yahvé o Yahweh ha consolado o consuela. O también encontramos un significado que es el de consolación de Yahvé o Yahweh. Así es que, amados hermanos, ustedes se podrán preguntar, ¿por qué estudiar libros históricos? Tiene que recordar usted que este libro de Nehemías es un libro de los históricos. Probablemente los estudiosos dicen que es el último libro de los históricos del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué estudiar los libros históricos? ¿Sabe? El apóstol Pablo les decía a los hermanos en Corinto que están escritos estos libros para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Aquí nosotros podremos ver, amados hermanos, los éxitos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en comunión con Dios. Pero también podremos ver los problemas que surgen cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y por último, también podremos ver que la fidelidad exige pagar un precio. Y esto es tan cierto, amados hermanos, y me parece que nunca más que hoy ocurre esto. ¿Sabe? La Biblia se estudia cada vez menos. La misma palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y usted puede ver hoy en día que desafortunadamente en las congregaciones hay muchas personas que se mueven por diferentes vientos de doctrinas y ahí precisamente es donde surgen los problemas. Mucha gente se acerca con los hermanos en las congregaciones y les empieza a hablar de una doctrina falsa, de una doctrina solamente en lo material y la gente dice, ah, sí, ya esto me gusta, esto me parece que me conviene aquí en la tierra, así es que yo me voy a mover para acá y yo me voy a mover para el otro lado. Y repito, desafortunadamente la falta de conocimiento de la palabra de nuestro Dios es lo que hace que estas personas sean tan valientes, tan fácil de mover de un lugar a otro. Pero yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que todas las personas, que todos los hermanos en Cristo que nos están siguiendo a través de esta transmisión, son hermanos, son hermanas que están cimentadas en la roca que es Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque venga cualquier viento de doctrina, no podrá moverlo. ¿Por qué? Porque usted, su doctrina está basada en Jesucristo. ¿Ok? Así es que repito, aquí en esta primera lámina podemos ver el significado del nombre de Nehemías. Yahweh ha consolado, Yahweh, perdón, consolación de Yahweh. Muy bien, pues vamos a entrar un poco en materia, amados hermanos. Y en este slide usted podrá observar una cronología de la historia de Israel. Digo, es una pequeña parte de la cronología del pueblo, de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel.
Aquí usted podrá ver que en el año 722 a.C., Asiria ataca a Israel y se lleva cautiva a 10 de las 12 tribus. Y aquí es importante recordar un poco de la historia de Israel, del país como tal. Usted podrá recordar que Israel fue dividido tanto en el reino del norte como en el reino del sur. En el reino del norte es donde estaban estas 10 tribus. En el reino del sur estaban dos de las tribus, y estas dos tribus eran la de Judá y la de Benjamín. Esas eran las tribus que representaban a la parte sur de Israel y que, repito, era denominada como Judá. ¿Ok? La parte norte se le seguía llamando como el reinado o el reino de Israel, y en la parte sur se le denominaba como el reino de Judá. Importante también recordar que la muerte de Salomón constituyó también la conclusión de la unidad del reino del imperio de David. Y aquí es cuando se divide Israel en dos reinos, ¿sí? Recuerde que el Israel del norte, eh, la capital era en Siquem y luego fue en Samaria. Y el de Judá, o sea, el del pueblo del sur, era la capital Jerusalén. ¿Ok? Entonces, repito, esto es importante tenerlo en mente para poder comprender, ¿verdad?, el contexto en el cual nos sitúa este momento. En el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca a Judá. Eso quiere decir que estaba atacando, ¿verdad?, la parte sur de Israel. Y comienza la deportación a Babilonia. Entre los deportados se encontraba Daniel y Ezequiel. En el 586 a.C., Sedequías, rey de Judá, se rebela contra Babilonia y Nabucodonosor responde destruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén y lleva más cautivos todavía a Babilonia. Recuerda este momento, ¿verdad?, de la cautividad del pueblo de Israel, donde Babilonia era pues un pueblo tremendamente fortificado, un pueblo el cual estaba conquistando, ¿verdad?, más regiones, y precisamente en este momento del 586 a.C. es cuando Nabucodonosor responde destruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén y lleva más cautivos a Babilonia. En el año 539 a.C., Ciro, que era rey de Persia, que había capturado a Babilonia, permite a Zorobabel, príncipe de Judá, que llevara a un grupo de judíos exiliados a Judá y los autorizó a reconstruir el templo de Jerusalén. Y esto usted lo puede ver en el libro de Esdras, del capítulo 1 al 6. Y voy a hacer aquí un paréntesis que es muy importante. El libro de Esdras y el libro de Nehemías están completamente ligados, así es que yo le invito a que ahí en su casa, ahí en su hogar, pueda leer ambos libros, porque repito, están completamente unidos el uno del otro. En el año 480 a.C., Esther salva a Israel de la destrucción. Usted podrá ver todo esto también en el libro de Esther. Y en el año 450 a.C. es cuando Siria permite que más judíos regresen a Judá. ¿Ok? Entonces, repito, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad?, para poder entender el libro de Nehemías. Esto es como el panorama general, es como el contexto. Muy bien. Veamos. En este slide usted podrá leerlo, usted podrá seguirlo ahí en su casa. Mi intención es no leer esta lámina, sino explicarle un poco a más profundidad lo que nos habla esta lámina. Y hablamos, hermanos, acerca de que hace unos 1000 años después de Moisés aproximadamente, y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado crítico, en un estado de desesperación, ¿ok? En donde sus naciones fueron destruidas. Primero, el reino judío del norte de Israel y posteriormente el reino judío del sur de Judá. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada, más hermanos, por los babilonios, como lo mencionábamos al inicio.
y alguna vez, ¿verdad?, ese glorioso templo de Salomón fue destruido. El que alguna vez se le conocía como ese glorioso templo de Salomón, ahora había sido destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi todos de la ciudad y la región por alrededor de aproximadamente 70 años. Por lo que podríamos decir, amados hermanos, que Jerusalén en ese momento era como un pueblo fantasma, ¿verdad? En donde no habitaba nadie, estaba desolador, repito, había una crisis total. Era pues verdaderamente algo muy, muy triste. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacerse casas para ellos, se establecieron en Babilonia y déjeme le digo que muchos de los que habían sido deportados, aún en medio de Babilonia, ellos seguían adorando, ellos seguían alabando al Dios de sus padres, pero lo hacían desde Babilonia, repito. Y ellos en su mente y en su corazón ciertamente no tenían ningún deseo de regresar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver también, amados hermanos, que algunos de estos fieles judíos fueron puestos en lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Unos ejemplos que podemos ver acá es Daniel, es Sadrach, sus amigos, ¿verdad? Sadrach, Mesach, Abednego, los cuales se convirtieron, usted lo sabe, en líderes en Babilonia. También puede ver en el libro de Esther que Esther fue hecha reina en las cortes de un rey persa. Entonces, repito, aquí podemos ver que estos fieles judíos estaban siendo colocados, estaban siendo puestos en lugares muy importantes en los gobiernos de los diferentes países, ¿verdad? De las diferentes regiones a las cuales habían sido deportados. Pero, amados hermanos, después de 70 años de cautividad en Babilonia, se les dio oportunidad a su tierra. ¿Cuál era esa tierra? La tierra prometida, la tierra de Israel. Fíjese un dato que a mí me llama mucho la atención, porque fueron aproximadamente entre 2 a 3 millones de judíos que fueron deportados de su tierra. Repito, de entre 2 y 3 millones de judíos que fueron deportados de Israel. ¿Y sabe cuántos, aproximadamente cuántos decidieron regresar a la tierra prometida, a su tierra de origen? ¿Sabe cuántos? 50,000. Imagínense, en porcentaje es un porcentaje mínimo. De entre 2 y 3 millones de judíos que habían sido deportados de su tierra, únicamente 50,000 decidieron regresar a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Déjeme le digo que efectivamente regresaron estos hombres y en los días de Esdras, por eso le decía que es importante que usted lea ahí en su casa también el libro de Esdras, en los días de Esdras, en el tiempo de Esdras, reconstruyeron el templo y establecieron un fundamento espiritual para Israel, para el pueblo, una vez más. Entonces eso es interesante también poderlo escudriñar, porque antes de que fuesen nuevamente reconstruidas, ¿verdad? Las murallas de Jerusalén, lo primero que narra la Biblia que fue nuevamente levantado o construido o reedificado es el templo. ¿Ok? Y un poquito más adelante vamos a ir desglosando todo eso, pero se lo menciono para que usted lo vaya teniendo en su mente y en su corazón. ¿Ok? Muy bien. Mire, el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro, un rey persa, estableciendo el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén para reconstruir la casa de Dios, y que era lo que le comentaba hace unos momentos. Zorobabel y Josué guiaron el primer regreso. Eso usted lo puede encontrar en Esdras del capítulo 1 al capítulo 6, y es cuando reconstruyen el templo. Esther habla de los judíos que se quedaron en Persia alrededor del 483 a 473 a.C., cuando usted también estoy seguro que recordará cuando Amán intentó eliminar a la raza judía, ¿verdad? Y por la gracia de nuestro Dios para con la vida de Esther, ese decreto fue parado y el pueblo, ¿verdad?
peleó, luchó por esa libertad y para que no fuese exterminada, ¿verdad? La raza judía. En Esdras, del capítulo 7 al capítulo 10, podremos ver el segundo regreso guiado por Esdras. Esto entre el año 458 antes de Cristo. Y por último, Nehemías relata el tercer regreso para reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. Y esto sucede alrededor del año 445 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, repito, el libro de Nehemías inicia 15 años después de que termine el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida, y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas, hermano. ¿Ok? Eh, Usted podrá también escudriñar ahí en la palabra que había ciertos ciudadanos de Jerusalén que habían intentado reconstruir los, pero ¿qué cree que pasó? Fallaron. En Esdras, capítulo 4, del versículo 6 y hasta el versículo 23, usted podrá ver esto. Lo repito para que usted lo apunte ahí. Esdras capítulo 4, versículo 6 al 23, usted podrá ver cómo ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros de Jerusalén, pero fallaron. Vemos, amados hermanos, que unos 75 años antes ellos intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos, ¿sabe por quiénes? Por sus enemigos. Ninguno pensó que este obstáculo podría ser superado, por lo que los muros permanecieron en ruinas y el pueblo siguió, por ende, como consecuencia, en problemas, hermano. Entonces, es algo muy importante que usted tenga en su mente y en su corazón este contexto, ¿ok? Ahora, entendamos un poquito más quién era Nehemías. Nehemías era hijo de Acalías. Desempeñó un puesto importante en su juventud, tuvo el honor de ser copero del rey Artajerjes de Persia. Fue contemporáneo con Esdras y Malaquías. El libro de Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento, como le mencionaba en un inicio de este estudio. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar, ya que tenemos todo este contexto, yo quiero llevarlo ahí a su Biblia, a Nehemías capítulo 1. Vamos a desglosar el día de hoy Nehemías 1, este capítulo primero, ¿ok? Yo aquí en la pantalla tengo la versión, la Biblia de las Américas, así es que igual, si usted quiere leerlo, lo puede seguir aquí también en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos. Subraye esto, por favor. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Fíjese lo que dice acá. Entonces el remanente que estaba, ¿verdad?, en Jerusalén, estaban ¿cómo? Estaban en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén estaba ¿cómo, hermano? Derribada y sus puertas quemadas a fuego. ¿Ok? Así es que esto es lo que nos narra estos primeros versículos del primer capítulo de Nehemías. Entonces, necesitamos entender varias cosas acá. Podemos ver que Nehemías se encontraba en Susa, que era la capital del reino. ¿Ok? Entonces, Nehemías vivía en Susa, que era la capital de los persas, y él vivía en la ciudadela. Esto es, amados hermanos, el palacio fortificado de los persas, ¿sí? Entonces, esto nos quiere dar a entender que Nehemías era alguien importante, ¿sí? Él estaba viviendo en el palacio del rey de Persia. Así es que no era cualquier persona, era una persona importante, era una persona
que el rey de Persia consideraba en alta estima, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que resaltar. Nehemías no era cualquiera, ¿sí? Y vivía en Susa, que era la capital del reino, la capital de los persas. Posteriormente nos narra este pasaje. Les pregunté por los judíos que habían escapado. Fíjese, lo primero que pregunta Nehemías era por el pueblo, era por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Y posteriormente pregunta por la ciudad, pregunta por Jerusalén. ¿Ok? Aquí podemos ver, amados hermanos, que Nehemías físicamente estaba en Persia, pero su corazón, su interés estaban en Jerusalén, a una distancia considerable de más de 1000 kilómetros de distancia. Amados hermanos, aquí podemos ver que él quería saber acerca de los que habían regresado, cómo les estaba yendo, cómo estaba la ciudad. Y déjeme le digo que cuando yo estudiaba esto decía, Padre, qué tremendo es esto, porque alguien que está completamente enamorado del Padre Celestial es alguien que está ocupado también por el pueblo de Dios. No sé si me doy a entender, pero está totalmente conectado. Si yo amo de manera genuina a mi Dios, a mi Padre, de manera automática hay una ocupación, hay una preocupación, hay un desvelo, hay un interés de mi parte hacia el pueblo de Dios. Por ahí los estudiosos dicen que Nehemías no nació, ni siquiera nació en Israel, sino que él ya nació en Babilonia, ¿sí? Sino que él ya nació en la parte de, pues, complicada, difícil, ¿verdad? Así es que ni siquiera él había conocido Israel. La nación de sus padres, la tierra de sus padres. Pero aún así, para Nehemías era importantísimo. ¿Por qué? Por lo que le mencionaba hace unos minutos. Porque él estaba conectado con el Padre Celestial, con el Altísimo. Entonces, él entendía que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, tenía un rol importantísimo en la tierra. ¿Sí? Entonces, repito, aquí podemos ver que él está preguntando de manera inicial por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, por los judíos que habían escapado. Y posteriormente hace la pregunta por Jerusalén. Podríamos pensar, amados hermanos, que un hombre importante como Nehemías tenía cosas más importantes sobre las cuales pensar. ¿Está de acuerdo? Que sobre una ciudad distante en la que él nunca había estado. En un pueblo que en su mayoría tampoco nunca había conocido. Sin embargo, amados hermanos, como su corazón estaba en las cosas de Dios, su corazón no estaba en él mismo, sino que estaba en el pueblo de Dios. O sea, había un interés genuino por el pueblo de Israel. ¿Sí? Nehemías tenía el corazón, amados hermanos, de lo que narra el Salmo 137, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, escuche, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Fíjese lo que dice aquí este salmo. Amado hermano, yo le invito a que reflexione en esto. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías, porque él estaba conectado con el Altísimo. Posteriormente podemos seguir leyendo que dice que el muro de Jerusalén estaba ¿cómo? Estaba derribado. ¿Y cómo estaban sus puertas? Estaban quemadas a fuego. Así dice la palabra. Así es que las noticias que en ese momento estaba recibiendo Nehemías verdaderamente no eran alentadoras. El pueblo, amados hermanos, en ese momento era llamado remanente, así lo leímos. Estaban en gran mal. Estaban con una gran afrenta, dice la palabra. Estaban en crisis. Era algo caótico. Los muros de la ciudad estaban derribados. Las puertas de la ciudad estaban quemadas a fuego. Ahora, entendamos un poco más a profundidad. ¿Qué significa esto?
porque el mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad, ¿sabe con qué estaban conectados, hermano? Precisamente con la desobediencia del pueblo de Dios, con la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo de Dios estaba mal, si el pueblo de Dios era un pueblo desobediente, obviamente los muros de la ciudad estaban de la misma forma, estaban derribados. Y usted podrá recordar también que en el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. En pocas palabras, no tenían defensa, no tenían protección. ¿Sí recuerdan? Todas las ciudades, ¿verdad? Tenían que tener estos muros levantados. ¿Para qué? Eran como una protección para los reinos, para las ciudades, para estas regiones. Repito, una ciudad sin muros era siempre una ciudad como estancada, con nada valioso en ella. Porque imagínense, si tuviese algo valioso en la ciudad, si hubiese algo valioso en la ciudad, era muy fácil que de otras regiones vinieran y robaran, ¿verdad? Y les saquearan esas cosas valiosas. Entonces, repito, ellos estaban totalmente limitados. Ellos podían ser robados con mucha facilidad porque no había esa defensa, no existía esa defensa que detuviera a los otros pueblos a entrar a Jerusalén. ¿Ok? Los que vivían en una ciudad sin muros, amados hermanos, vivían en constante estrés, en constante miedo. Ellos en todo momento estaban como temblando. Nunca ellos podían saber cuándo iban a ser atacados, cuándo iban a ser saqueados, etcétera, etcétera. Todos los que vivían en ese momento en Jerusalén vivían con ese miedo constante, aún por sus propias familias. Es más, yo le invito a que piensen lo siguiente. Yo le decía hace unos minutos que el templo había sido reconstruido en los días de Esdras, ¿cierto? Pero ciertamente en ese momento en el que Jerusalén no tenía esa muralla, ¿verdad? No podían como embellecer al templo. No podían traer esas cosas valiosas que generalmente estaban en el templo. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque era muy fácil que pudiese llegar cualquier otro pueblo y saquear el mismo templo. Entonces no podían tener estas cosas valiosas porque podían ser fácilmente arrebatadas, tanto del templo como de las familias, como de los hogares que en ese momento habitaban Jerusalén. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos narra estos primeros 3 versículos de Nehemías. Posteriormente, en el versículo 4 dice: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Amados hermanos, esto es algo tremendo. Yo le invito a que usted ponga mucha atención a esto. Aquí podemos ver la reacción de Nehemías ante las noticias que había escuchado tanto de su pueblo como de la ciudad, o sea, de Jerusalén. Sí, repito, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a ir desglosando este versículo número 4. De inicio dice que se sentó y que lloró. Amados hermanos, probablemente usted haya vivido algo similar a Nehemías en cuestión de que alguien, a lo mejor un familiar, una amistad muy cercana, etcétera, llegó con usted y le planteó, le platicó una situación difícil, una situación complicada. Y probablemente en ese momento, cuando usted escuchó esa noticia, usted probablemente como que igual sus piernas empezaron a tambalear y tuvo que sentarse de la noticia tan tremenda que recibió. A lo mejor la pérdida de un ser querido, a lo mejor un problema familiar, etcétera. Entonces, probablemente usted vivió ese momento, ¿verdad? En donde esa noticia le cayó de peso y usted tuvo que ir a un lugar para poderse sentar. O muchas veces ahí mismo en el suelo, usted cayó
porque fue tanto, amado hermano, ese momento pues, no sé si sea la palabra correcta decir, ese shock, ¿verdad? En el cual caes, te debilitas. Pues fue precisamente lo que vivió aquí Nehemías. Dice la palabra que la reacción que él tuvo fue de manera inmediata sentarse y llorar. ¿Sabe? Esto me enseña algo. Que Nehemías de inmediato empezó a reflexionar en lo que su hermano le había traído como noticia. Porque también eso es lo que usted y yo hacemos al momento de sentarnos cuando recibimos una noticia así. Empezar a reflexionar, empezar a pensar en el porqué, en las razones, en las causas, etcétera, etcétera, del problema, de la situación que nos estamos enfrentando. Repito, la reacción inmediata de Nehemías fue algo extremo. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, sino que inmediatamente no hubo fuerzas en sus piernas y dice la palabra de Dios que se sentó y comenzó a llorar y a hacer duelo. Y esa es la segunda parte que yo quisiera estudiar. Dice, hice duelo por algunos días. Hermano, tenemos que entender algo acá. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación. Pero primero, Dios hizo algo en Nehemías. Dios hizo algo en el corazón de Nehemías, en la vida de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. ¿Sí? Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Entonces, lo que quiere decir acá, amados hermanos, es que Dios preparó a Nehemías tiempo atrás. Y con esto me refiero, no me quiero adelantar, pero usted y yo sabemos que el resultado, ¿verdad?, de Nehemías al regresar a Jerusalén fue la reconstrucción de esos muros, la reconstrucción de la muralla, ¿verdad?, de Jerusalén. Pero repito, para que Nehemías pudiese lograr esto, él tuvo que haber sido preparado tiempo atrás. ¿Sí? Amados hermanos, Nehemías tenía un corazón sensible, que se preocupaba por el bienestar tanto del pueblo de Israel como también de Jerusalén, de la ciudad per se. ¿Sí? Entonces, podemos ver, amados hermanos, que él tenía un corazón que podríamos decir que se rompía por el estado de necesidad que tenía el pueblo y que tenía Jerusalén. Amado hermano, Dios está viendo la necesidad en el cielo, pero pocos, amados hermanos, pocos son los que tendrían este corazón que el que tuvo Nehemías, de sentir esta necesidad, de ocuparse por el pueblo de Dios. ¿Cierto o falso? Hoy en día cada quien se preocupa por lo suyo, por lo propio, y no se da cuenta de tanta necesidad que hay en el mismo pueblo de Dios. Aquí el ejemplo que nos da Nehemías es que él se estaba preocupando y se estaba no solamente preocupando, sino ocupando de la necesidad del pueblo de Dios y de Jerusalén. ¿Sí? Amados hermanos, déjenme le digo algo, y esto es muy importante. No había forma de que Nehemías pudiera hacer esto solo. Y hablo, amados hermanos, de la reconstrucción de los muros. El amado hermano podemos ver que tenía esa sangre, que tenía ese convencimiento de líder. Él influía en otras personas. Si no, no hubiese tenido el puesto que tuvo como copero del rey. ¿Está de acuerdo? Él tenía que influir en otras personas. ¿Para qué? Para que se cumpliera el trabajo, el cual Dios le iba a designar. Amados hermanos, los líderes hoy en día deben de prepararse para el trabajo difícil, porque déjeme le digo algo, no será fácil. El trabajo que se nos viene, amados hermanos, enfrente no va a ser algo fácil.
Es por eso que Dios quiere trabajar con los líderes. Y déjame decirte tú que me estás escuchando, es que tú eres un líder de parte de Dios, porque tú tienes que tener esa influencia para con la gente que está a tu alrededor, para que ellos también se acerquen a los pies de Cristo, para que ellos puedan morir a la carne. ¿Sí me doy a entender? Entonces, dentro de ti hay este liderazgo. Así es que tienes que trabajar, tienes que prepararte arduamente, porque lo que viene es algo tremendo. Amado hermano, déjame decirte esto. No hay victoria sin guerra, pero tampoco hay oportunidad sin oposición. ¿Cómo podremos decir que hemos vencido si no hemos peleado? ¿Cómo podemos decir que hay una oportunidad si no hay una oposición? ¿Sí me doy a entender? Amados hermanos, siempre que el pueblo de Dios dice, levantémonos y construyamos, ¿sabe qué va a decir el enemigo? Él va a decir, dejen que me levante y me oponga y voy a aplastarlos. ¿Me doy a entender? Nosotros queremos construir, nosotros queremos levantarnos, pero el enemigo no se va a quedar quieto. Él lo que va a hacer es también levantarse y va a decir, yo me voy a oponer a lo que tú estás haciendo, yo me voy a oponer a tu trabajo, yo me voy a oponer a esa relación que tú estás teniendo con Dios. ¿Qué le parece? Es por eso que le repito, tenemos que estar preparados, tenemos que, amados hermanos, trabajar arduamente en la obra de nuestro Dios para decirle al enemigo, el que está en los cielos, el Dios Todopoderoso, ya te ha vencido. Ahora tú has quedado exhibido en esa cruz, te lo recuerdo. ¿Ok? Amados hermanos, déjeme le digo algo que podemos ver a continuación en este mismo versículo. Dice que Nehemías, en estos versículos, dice que Nehemías ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Así dice, ¿verdad? Y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Esto quiere decir, amados hermanos, que la reacción de Nehemías fue más allá de la emoción, ¿cierto? Muchas veces llegará sobre nosotros esta preocupación como una descarga y luego se nos pasará de manera rápida. Pero si es del Señor, permanecerá, amados hermanos. Crecerá y la carga seguirá hasta que el problema que provocó esta misma carga sea resuelto. Lo que quiero decirle es que si Dios está poniendo en nuestras vidas, ¿verdad? Esta necesidad de orar, esta necesidad de ayunar, esta necesidad de buscar más de la presencia de Dios, y pasa un día, y pasan 2 días, y pasa una semana, y pasan 2 semanas, es porque el Señor te está poniendo esa carga a ti, líder, a ti, varón, a ti, mujer, a ti, guerrero, a ti, guerrera de parte de Dios. Entonces Él te está diciendo, trabaja en la oración, métete al ayuno, métete en mi presencia, porque yo necesito trabajar en tu vida para que después puedas ir y hacer lo que yo te voy a mandar. ¿Sí me doy a entender? Amados hermanos, aquí en este versículo podemos ver que Nehemías no se quejó. Él no se resistía. Él no estaba viendo quién podría resolver este problema, sino que él inmediatamente hizo lo que sabía que podía hacer. ¿Qué era lo que podía hacer en ese momento? Era orar y buscar a Dios con intensidad en esta situación. ¿Cierto? Es lo que hizo Nehemías. Dios de los cielos, así se expresa Nehemías para con Dios. Dios de los cielos. ¿Sabe? Nehemías tenía también un claro entendimiento de a quién ayunaba y a quién oraba. Él conocía al Dios Altísimo. Hay muchos dioses en los que la gente confía, pero déjame decirte que solo nuestro Dios, el Dios de los cielos, puede suplir realmente todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Sabe? Hay una enseñanza para mí tremenda aquí también en este versículo 4. Y es que cuando estaba escuchando Nehemías estas palabras,
de que el pueblo y la ciudad, que Jerusalén estaban asoladas, destruidas, en crisis, etcétera, es que es la reacción que tiene Nehemías. Nehemías, si se da cuenta, no empieza a decir, ok, yo ya tengo la solución, ok, yo voy a hacer esto, ok, yo voy a mandar a estos hombres, a estos siervos que tengo en este momento. No, sino que lo primero que hace es reflexionar, sentarse, llorar, tener algunos días de duelo, estar ayunando y orando delante de Dios del cielo. A diferencia de muchas otras personas que en lugar de reflexionar, en vez de orar, en vez de ayunar por la situación que están enfrentando, por la situación que están viviendo, ellos intentan crear soluciones en su propia prudencia, con sus propias fuerzas. ¿Sí me doy a entender? En lugar de orar al Dios de los cielos, en lugar de ayunar y de poner esa petición, ese ruego delante del Dios Altísimo. ¿Me doy a entender? Es por eso que le digo, esto trae una enseñanza tremenda para nosotros. Esto tiene que traer una enseñanza hermosa para nuestras vidas, en donde cuando nos presenten, cuando escuchemos, cuando alguien venga a darnos una mala noticia, cuando estemos viviendo bajo un problema, cuando estemos viviendo bajo una situación complicada, compleja, no intente, amado hermano, solucionar de manera inmediata el problema, la situación. No intente, amado hermano, de manera inmediata reaccionar ante la situación, ante la circunstancia, sino que deténgase. Usted, amado hermano, siéntese, reflexione, llore, haga duelo algunos días, ayune, ore delante del Dios del cielo, porque solamente de esa manera podrá encontrar la respuesta a su petición. Solamente de esa manera podrá encontrar la guía de parte del Dios de los cielos. ¿Sí me doy a entender? Hágalo de esa manera y va a ver que su vida va a cambiar. Versículos del 5 al 7 dice: Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Subraye esto, por favor. Confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Amados hermanos, aquí empieza la oración de Nehemías. Aquí podemos ver la manera, la forma en la cual estaba orando Nehemías. Y lo primero que podemos ver en estos versículos es que viene a Dios. ¿Sabe cómo? Viene a Dios en humildad. Así se presenta Nehemías ante Dios a través de este ruego, con humildad. ¿Verdad que sí? Lo que podemos ver en estos versículos. Vamos a desglosar un poco estos versículos. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Amados hermanos, la humildad comienza al entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos. ¿Sí me doy a entender? Tenemos que entender que solamente hay un Dios grande, fuerte y poderoso. Amados hermanos, Nehemías reconocía quién era Dios. Por eso le dice Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Esté ahora atento tu oído, dice en este versículo. Es lo que Nehemías le está exponiendo en su ruego. Esté ahora atento tu oído. Amado hermano, la humildad también comprende mi completa dependencia de Dios.
Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que escuche la oración de su siervo, de diciéndole que esté ahora atento su oído y abierto sus ojos, ¿sabe qué refleja esto? Refleja su compañero. Solo Dios podía ayudarle. Y si Dios podía oírlo, si Dios podía escucharlo, Nehemías sabía que Dios le ayudaría. ¿Sí me doy a entender? Amados hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que actuar. Tenemos que entender nuestra condición y tenemos que saber que el Dios grande, fuerte y poderoso es el que está y va a actuar a nuestro favor. Siempre y cuando confiadamente, como dice su palabra, siempre y cuando nosotros, amados hermanos, podamos tener esa fe absoluta en Él, siempre y cuando reconozcamos que Él es el único Dios que nos puede ayudar. ¿Sí? Tenemos muchas veces que pasar por este tiempo, amado hermano, de necesidad. ¿Sabe para qué? Para entender la importancia que es tener dependencia total y absoluta de Dios. Amado hermano, pero no se queda ahí el ruego, no se queda ahí la oración de Nehemías, sino que dice también, confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sabe, amados hermanos, la humildad también confesará el pecado abiertamente. Nehemías en este pasaje, en este versículo, clara y sencillamente estaba confesando su pecado y también el pecado del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, sin tratar de excusarlo, sin tratar de poner ningún pretexto. Él reconoce que ha pecado y que ha pecado también el pueblo. Amados hermanos, muchas veces las personas dicen y oran, ¿verdad? No, perdónalos, perdónalos. Y no nos damos cuenta que tenemos que empezar por nosotros mismos. Perdónanos a nosotros, perdóname a mí y perdona a mi familia. Perdóname a mí y perdona a mis amigos. Perdóname a mí y perdona también a mis enemigos. ¿Me doy a entender? Tenemos que confesar los pecados que hemos cometido contra nuestro Dios. No tenemos, amados hermanos, que poner pretextos en la confesión de nuestros pecados. Nunca diga, Señor, si he pecado, o Señor, lo siento, pero tú sabes lo difícil que fue. No, 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 no. Usted reconozca que ha pecado. ¿Sabe por qué? Porque podrá encontrar gran libertad cuando usted confiesa de manera abierta y honesta sus pecados. Usted no se pregunte, ¿he pecado o no he pecado? Usted ha pecado, reconózcalo. Por lo tanto, expréselo así, de manera abierta, porque Dios en su amor y en su gran misericordia va a venir a poner ese perdón en su vida y en su corazón. ¿Sí? Recuerde, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Amados hermanos, Nehemías era un hombre de Dios, pero abierta y apasionadamente se ubicó, se puso junto con la casa de su padre. Y no solamente con la casa de su padre, sino también con todo el pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esto. Vamos a leer a partir del versículo 8 y hasta el versículo 10. Versículo 8 hasta el versículo 10. Te lo puedes seguir aquí en la lámina. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Aquí podemos ver, amados hermanos, que Nehemías se acerca a Dios, ¿sabe? Recurriendo a sus promesas.
Fíjese cómo inician estos versículos a partir del versículo 8. Acuérdate, así inicia Nehemías diciéndole a Dios, acuérdate. ¿Sabe? Déjeme decirle que esta es una poderosa manera de acercarse a Dios, pidiéndole que recuerde sus promesas. Así lo hizo Nehemías. Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta nación, y te pido hoy que la cumplas. Con humildad te lo recuerdo, con sencillez te lo recuerdo. ¿Se da cuenta? Muchas veces la gente, amados hermanos, trata a Dios como si fuese, perdón por lo que voy a decir, pero como si fuese su esclavo. Y quiere, amados hermanos, que su milagro, que la respuesta a su petición llegue de manera inmediata, a la hora que la persona quiere. Y Dios, déjeme decirle que no trabaja así. Dios trabaja en sus tiempos y lo hemos repetido en diferentes ocasiones. Dios es un Dios perfecto, de tiempos perfectos, de su voluntad perfecta, de que su voluntad es perfecta. Por lo tanto, amada iglesia, amados hermanos, por favor entienda esto. Si usted ha estado orando, si usted ha estado rogando y la respuesta no ha llegado, no se preocupe. Sígase ocupando en la oración, siga ocupándose del ayuno, siga ocupándose de la relación de intercesión, ¿verdad? De esta relación íntima con Dios. Sígalo haciendo así, porque llegará el tiempo, porque llegará el momento en el que Dios conteste, pero no trate a Dios como si fuese su esclavo. No trate de hacer una oración en ese momento y usted diga, Señor, haz este milagro en este momento porque a mí me place que sea así. No es porque a usted le place que se hagan las cosas, es porque sucederán las cosas cuando Dios quiera que sucedan. ¿Me doy a entender? Repito, podemos acercarnos delante del trono de la gracia de nuestro Dios y decirle, Padre, con humildad, te recuerdo. Acuérdate de las promesas que tú hiciste con tu pueblo. ¿Sabe? Porque déjeme decirle que hoy en día usted y yo formamos parte del pueblo de Dios. ¿Cierto? La palabra misma de Dios dice que ya no hay judíos y gentiles. Ahora todos somos iguales, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Así es que ya no hay distinción. Así es que usted y yo somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, le acabo de dar un gran secreto de cómo usted puede acercarse también en oración para con Dios y decirle, acuérdate, oh Dios, de la promesa que tú hiciste con tus siervos. Suplique esas promesas que provienen de Dios, amados hermanos. ¿Sí? El Salmo número 81:10 dice, Dios le dice a su pueblo, abre tu boca y yo la llenaré. Dios nos abrirá su almacén, amados hermanos, hasta que abramos nuestras bocas pidiéndole, que cumpla sus promesas. Dios no abrirá, amados hermanos, su almacén hasta que abramos nuestras bocas pidiéndole que cumpla sus promesas. Es por eso que es indispensable, es necesario que usted y yo nos acerquemos al trono de la gracia y que podamos tener esa petición genuina de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Pero después viene algo tremendo también, que dicen estos versículos. Dice, si volvéis, a partir del versículo 9 dice, si volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los cumplís o los pusieres por obra, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. ¿Sabe, amados hermanos? Nehemías estaba mencionando esto como una promesa, por así llamarla, como condicional, en donde la condición era regresar a Dios y guardar sus mandamientos. Él realmente no podía saber si la nación estaba guardando los mandamientos, pero sabía que él mismo sí los estaba guardando y cómo él se había identificado con la nación en su pecado. Entonces ahora también la nación podía identificarse con Nehemías. ¿Sí me doy a entender? Así es que, amados hermanos, tenemos que aprender
en el ruego, en la petición, en la oración de Nehemías para con el Dios Altísimo. Cómo recurre a Dios recordándole sus promesas. Dice el versículo 11: Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Amados hermanos, Nehemías estaba orando con un corazón listo ya para hacer algo, para activar, para trabajar. Es por eso que le dice: Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Ok? La primera parte de esto que podemos entender es: dale gracia delante de aquel varón. Nehemías estaba terminando, Nehemías estaba concluyendo, pidiéndole a Dios que lo bendijera cuando hablara pronto con el rey de Persia sobre el asunto de regresar a Jerusalén. Nehemías iba a hacer algo sobre el lamentable estado de los muros de Jerusalén y el pueblo, y él sabía que sin la intervención de Dios no podía hacer absolutamente nada. Amados hermanos, después Nehemías dice: concede ahora buen éxito a tu siervo. Amados, esto para mí representa una oración de un hombre de acción. Nehemías no ora diciéndole: Dios, haz que todo se arregle. Ni Dios, haz que alguien más haga algo sobre este problema. Dios, manda a alguien para solucionar el problema del pueblo de Dios. No, él no ora así, sino que él dice: concede ahora buen éxito a tu siervo. Repito, esto lo está diciendo para que pudiese ir con el rey de Persia, contarle el asunto que estaba viviendo Jerusalén en ese tiempo y pedirle permiso para que él fuera a Jerusalén y que trabajara y que reconstruyera la muralla de Jerusalén. Entonces repito, esta oración habla de una oración de un hombre de acción. Un hombre que está diciendo: úsame para arreglar esta situación. Estoy dispuesto, estoy presto, heme aquí, haz lo que tengas que hacer. Aquí estoy yo lo quiero hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo. No habrá nada ni nadie que me detenga a hacerlo. Úsame. ¿Qué tan cierto es esto? Hoy en día muchos dicen: ahora ve tú, y seleccionan a alguien, ¿verdad? Ve tú y ora y di esto y habla al respecto y trabaja con ellos, etcétera, etcétera. Y ahora es muy fácil, ¿verdad? Decir y delegar ciertas responsabilidades. En lugar de decir: Dios, úsame a mí, yo quiero ir. Dios, úsame a mí, yo estoy dispuesto a trabajar. Amada iglesia, yo le invito a que cada vez que usted ore sobre el hacer algo para con el pueblo, para con la obra, para con la ciudad, etcétera, diga: yo estoy aquí, Dios, estoy dispuesto, heme aquí. Sé que primeramente tienes que trabajar en mí para que después me puedas mandar a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y solamente de esa manera, trabajando tú en mí primeramente, Dios, sé que será un éxito lo que tú me vas a mandar a hacer. ¿Sí, amados hermanos? Es algo hermoso lo que nos enseña este primer capítulo de Nehemías. Yo espero, amados hermanos, que esto que hemos visto haya sido de grande bendición como lo ha sido para mi vida. Yo espero que esto venga a cambiar el panorama de cómo nosotros tenemos que enfrentar el trabajo y la obra de nuestro Dios. Repito, cuando ustedes y yo estamos conectados con el Dios Altísimo, a usted le importa, a usted le interesa, usted se inmiscuye en las cosas, en la obra del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Así es que así como Nehemías lo hizo, siéntese cuando venga esa noticia, reflexione, si es necesario llore,
porque es un quebrantamiento genuino. Va más allá de una emoción, sino que ciertamente su corazón se está quebrantando. Y posteriormente, amados hermanos, empieza un tiempo de oración, empieza un tiempo de ayuno. Me voy a adelantar un poco, pero si usted ve en la palabra de Dios más o menos cuánto tiempo pasó en que Nehemías inició a orar, a que acudió con el rey a plantearle la situación de regresar a Jerusalén, usted podrá darse cuenta que son alrededor de 4 meses lo que estuvo Nehemías ayunando y orando al Dios de los cielos para que hallara gracia delante del rey de Persia. Repito, muchas veces nosotros queremos actuar bajo nuestras mismas capacidades, bajo nuestras mismas fuerzas, bajo nuestros mismos o nuestros propios pensamientos. Y queremos reaccionar, esa sería la palabra, queremos reaccionar ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones difíciles. Y en este ejemplo de Nehemías podemos ver que hay una preparación previa a poder enfrentar, al poder luchar, al poder trabajar, al poder, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Le invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre eterno, te doy infinitas gracias por la revelación de tu palabra. Gracias porque tú día a día nos instruyes más y más en ella. Padre eterno, que no caiga, Señor, en un lugar estéril en nuestros corazones esta palabra, sino que caiga en un lugar fértil y de frutos. Hoy en día, esta nación, este país, está necesitado de líderes que, amado Dios, puedan tener ese impacto, esa influencia para la gente que está alrededor y que está necesitada de ti. Y también necesitan líderes para venir a mover al mismo pueblo de Dios y darles a conocer y que puedan entender todas y cada una de las cosas que estamos viviendo, para que no caigan en sus laureles, para que no se confíen, para que no estén pasivos, sino que como lo hizo Nehemías, se levante y reconstruya. Padre eterno, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que los que estamos escuchando esta primer parte de esta serie ha sido de edificación para nuestras vidas y nos trae una enseñanza tremenda. Gracias, mi Dios. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, deposito estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues les agradezco mucho, amados hermanos, por sintonizarnos, por unirse a este culto del día martes, a este estudio. Repito, yo le invito a que se siga conectando los próximos martes para seguir escudriñando lo que Dios quiere que conozcamos de este libro de Nehemías. Dios les bendiga, Dios les guarde.